Fútbol con melodía. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de su canal Fútbol con Melodía. ¿Cómo están? En realidad espero que estén muy bien. Y hay varias cosas por las que hablar el día de hoy. Esta jornada, esta semana ha sido bastante buena, bastante interesante. Vamos a ir repasándola poco a poco y de hecho quizá nos alarguemos un poco más de lo normal, pero bueno. Vamos a ir hablando de cada cosa paso a paso y nada, ya veremos. Es que está bastante interesante. Vamos a hablar de la Champions, de la Copa Libertadores, que ya se definieron cuáles son los equipos que clasificaron a fase de grupos en fase previa y también los cuartos de final de la Champions League. Pero antes y ya, para empezar, me gustaría que habláramos un momento y rápidamente de algunas selecciones sudamericanas que ya dieron el listado para las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial, ¿no? Recordemos que el 20 y 25 de marzo, si no estoy mal, se jugarán los partidos, ¿no? Y bueno, vamos de momento estas son las elecciones que yo tengo conocimiento. En el próximo capítulo, episodio, hablaremos de las otras selecciones, las faltantes. Bueno, las que tengo en estos momentos son de la selección Colombia, Argentina y Brasil. Ya luego si hay alguna otra selección, en el próximo capítulo lo estaremos hablando, pero pues por el momento vamos a estar hablando de estas. Bueno, empecemos con la selección Colombia. Eh, por acá tenía los jugadores. Un momento, ya aquí está. En la portería va a estar Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. Luego van a estar los defensores Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, John Jader Lucumí, Jerry Mina, Santiago Arias, Cristian Borja, Daniel Muñoz y Johan Mojica. En el medio campo, Jefferson Lerma, John Arias, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Richard Ríos, Hamilton Campas, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Lucho Díaz y Luis Sinisterra. Y los delanteros van a ser John Córdoba, Marino Inestrosa, Rafael Santos Borré y John Jader Durán. Estos son los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para esta doble fecha. En la selección argentina está el Divo Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Walter Benítez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, El Cuti, Cristian Romero, Germán Pesela, Leonardo Valerdi, Juan Foyt, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Francisco Ortega, perdón, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodri de Paul, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Máximo Peroné, Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Tiago Almada, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Leo Messi, Nicolás Paz, Claudio Echeverry, Paulo Dybala, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Santiago Castro y Ángel Correa. Y los jugadores brasileños son Alison Becker, Benedicto, Ederson, Danilo, Gabriel Magaláes, Guillermo Arana, Leo Ortiz, Marquinhos, Murillo, Vanderson, Wesley. También está Andrés, Bruno Guimaraes, Gerson, Joelinton, Mateus Cuña, Neymar, Esteban, Juan Pedro, Rafinha, Rodrigo, Sabiño y Vinicius Junior. Y creo que definitivamente una de las gratas sorpresas de esta convocatoria de Brasil, pues obviamente es el regreso de, de Neymar, ¿no? Eh, que jugará el jueves 20 de marzo contra Colombia, van a jugar de locales los brasileños, entonces una fecha bastante importante de la cual también vamos a estar completamente atentos, pero bueno, ahí les doy esa convocatoria, como les venía diciendo, en el próximo capítulo, en el próximo podcast, ya estaremos hablando de las convocatorias de las otras selecciones restantes, de las otras 7, ¿bien?
Bueno, ahora vamos a pasar a la Copa Libertadores de América 2025. Recordemos que la fase que se estaba jugando era la fase 3, ya se jugaron los partidos de vuelta y recordemos rápidamente qué partidos eran los que se estaban jugando. Alianza Lima contra Iquique, Cerro contra Melgar, Corinthians contra Barcelona de Ecuador y Bahía contra Boston River. Por un lado, Alianza Lima le ganó, bueno, empató más bien, 1-1 a Iquique, pero en el global quedó 3-2 a favor del equipo peruano, lo cual le permite clasificar a la fase de grupos de esta Copa Libertadores. Eh, el gol de Alianza Lima lo metió Kevin Quevedo y Iquique, bueno, Iquique descontó al minuto 90 con gol de Misael Dávila. El otro partido fue entre Cerro y Melgar, que este quedó 4-2. El global quedó 5-2 a favor de Cerro, con goles de Sergio Araujo, Federico Carrizo, Francisco da Costa, Aragao, Alexis Fariña, y por parte de Melgar metió gol Tomás Martínez y Percy Liza. Es decir, que Cerro también es uno de los clasificados a la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores. Por otro lado teníamos el partido entre Corinthians y Barcelona de Ecuador. Corinthians ganó 2-0, pero terminó pasando el equipo ecuatoriano porque en el partido de ida ganó 3-0, es decir, quedó un global de 3-2 a favor del equipo ecuatoriano. Corinthians logró meter gol Félix Torres Caicedo y André Carrillo. El equipo de Memphis Depay quedó eliminado de esta edición de la Copa Libertadores de América. Y el último partido se dio entre Bahía y Boston River. Partido que, bueno, le dio la clasificación a Bahía porque en el partido de ida habían quedado 0-0. Entonces este 1-0 le permitió clasificar a Bahía con gol de Gianlucas Oliveira. Entonces, así un repaso rápido. En esta fase 3 clasificó Alianza Lima, Cerro, Barcelona de Ecuador y Bahía. Y los que se quedaron lamentablemente en esta ronda fueron Iquique, Melgar, Corinthians y Boston River. Así que pues felicitaciones a esos equipos que clasificaron. Y ya por último, para cerrar el tema Copa Libertadores, quiero hablar de dos cosas. Primero, pues el tema de los bombos, que ya están definidos. Me gustaría que habláramos rápidamente de ellos. El sorteo será este lunes 17 de marzo. Entonces, para que lo tengan ahí planillado, sorteo de la Copa Libertadores 2025. Bueno, aquí voy a revisar un momento el bolillero, los bolilleros. Bueno, hay que aclarar también que Botafogo va a quedar de primeras en el grupo A porque es el actual campeón del certamen. Entonces, por eso pues no va a estar en ninguno de los bolilleros, sino que ya directamente va a estar ahí en el grupo A, en la posición número 1. Bolillero 1, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional de Uruguay, Sao Paulo y Racing, actual campeón de la Copa Sudamericana. Bolillero 2, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Internacional de Porto Alegre, Libertad, Independiente del Valle, Colo Colo, Estudiantes y Bolívar. En el bolillero 3 estará Atlético Nacional, Vélez Arfiel, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira y Universidad de Chile. Y en el bolillero 4 estará Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio, Alianza Lima, Bahía, Cerro Porteño y Barcelona de Ecuador. Esos son los 4 bombos. Y ahora sí, para cerrar, miremos el tema estadístico de los goles. De momento, ¿quiénes son los goleadores? Vamos a mirar el top 5. La posición número 5 está André Carrillo con 2 goles, jugador del Corinthians, que muy probablemente pues lo van a pasar porque pues Corinthians ya está eliminado. En la posición número 4 está Ademir da Silva Santos, jugador de Bahía, con 2 goles. Tercer lugar está Tomás Rodríguez, jugador de Monagas, con 3 goles. Segundo, en el primer y segundo puesto hay 2 jugadores del mismo equipo, Alianza Lima, Kevin Quevedo
está en la segunda posición con 3 goles, jugador de Alianza Lima, como ya lo había mencionado, y Hernán Barcos lidera la tabla de los goleadores con 4 goles, también jugador de Alianza Lima. ¿Ustedes qué piensan de esta nueva edición? Y ahora sí se viene lo mejor de esta edición de la Copa Libertadores. Para ustedes, ¿qué equipos candidatos o qué equipos son candidatos para llevarse esta edición de la Copa Libertadores 2025? Bueno, ahora vayámonos al tema Champions League, que wow, hubo un poco de todo, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de cada partido. Bueno, recordemos cuáles eran los partidos de octavos de final. Por un lado estaba Barcelona contra Benfica, Inter contra Feyenoord, Liverpool contra París, Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich, Lille contra Borussia Dortmund, Aston Villa contra Brujas, Arsenal contra PSV y el Atlético de Madrid contra Real Madrid, un clásico de Madrid, ¿no? Tremendo. Bueno, Barcelona ganó 3-1 al Benfica con un global de 4-1, permitiéndole clasificar. El Inter le ganó 2-1 a Feyenoord con un global de 4-1, clasificó el Inter. El partido entre el Liverpool y Paris Saint-Germain ganó el Paris Saint-Germain 1-0, lo cual hizo que se fueran a la tanda de penales porque el global quedaba 1-1 y el París ganó 4-1 en la tanda de penales, clasificando el París. El partido entre el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich ganó el Bayern Múnich 2-0 con un global de 5-0, pasa el Bayern Múnich. Entre Lille y Borussia Dortmund ganó el Borussia Dortmund 2-1 con un global de 3-2, clasificando el Borussia Dortmund. Entre el Aston Villa y Brujas ganó el Aston Villa 3-0 con un global de 6-1, clasificando el Aston Villa. Entre el Arsenal y el PSV quedó 2-2 con un global de 9-3, clasificando el Arsenal. Y el último partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid ganó el Atlético de Madrid, pero el global quedaba 2-2, por lo que se tenían que ir a la tanda de penales y ganó el Real Madrid 4-2. Ya están definidos los partidos de cuartos de final y también las fechas. Entonces voy a decirles rápidamente los partidos. De momento hablemos de los partidos de ida. Cuando pues sea el momento de que se jueguen los partidos de ida, hablaremos de los partidos de vuelta, ¿ok? Los partidos de ida se van a jugar entre el 8 y 9 de abril, ¿bien? Entre esos 2 días. El 8 de abril se jugará el partido entre Bayern Múnich contra Inter de Milán y Arsenal contra Real Madrid. El día siguiente, 9 de marzo, se jugará el partido entre Barcelona y Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain y Aston Villa. Los 4 partidos son unos partidazos totales. Y bueno, vamos a hablar un poco de alguno de los partidos de estos octavos de final. Empecemos hablando del Barcelona contra el Benfica. Aquí creo que no hay mucho más que decir, que el Barcelona está pasando por un gran y excelente momento. Ganó 3-1, un global de 4-1, un doblete de Rafinha y un gol de Lamine Yamal. Y descontó Nicolás Otamendi por parte del Benfica. Un dominio de juego bastante claro, en tanto en el medio campo como en el tema ofensivo. Un equipo bastante equilibrado, con jugadores como Lewandowski, en el medio campo ya Lamine Yamal como extremo, Pedri también ahí aportando bastante. Me gustó mucho lo que hizo, esperen, reviso el nombre que se me olvida, lo que hizo Valdé me parece un gran jugador y creo que tiene un gran equipo el Barcelona, serio candidato a llevarse esta edición de Champions. Ya veremos cómo le va, ¿no? Bueno, por otra parte está, a ver, otro partido interesante, ¿no? Bueno, el del Liverpool contra Paris Saint-Germain, creo que fue bastante sorprendente. Yo personalmente no pensé que el Paris Saint-Germain fuera a clasificar a la siguiente ronda, no porque no lo viera posible, sino que, pues teniendo en cuenta que el Liverpool estaba teniendo hasta ese momento una temporada magnífica, muy probablemente va a ser campeón de Inglaterra, o sea, llevar la Premier League, y además con un juego bastante imponente,
pero en el partido de ida el Liverpool se le vio muy flojo, como un equipo roto prácticamente, que en realidad, si es por merecimiento futbolístico, el París mereció haber ganado, mereció haber ganado ese partido, incluso haber goleado en ese partido. Creo que tuvo como más de 20 tiros al arco el Paris Saint-Germain en ese partido, entonces fue un dominio completo, lo pasó por encima al Liverpool futbolísticamente, y creo que jugaron muy inteligentemente ya en Anfield en el partido de vuelta, no solo quedándose atrás defendiendo, sino también teniendo buenas piezas como Dembélé, que está en un gran momento, lo mismo Kvaratskhelia, ¿no?, que resultó siendo una sorpresa muy grata para este equipo, y Vitinha, que ahí en el medio campo siempre es muy importante. Destaco también otros dos defensores que me están gustando muchísimo, Pacho, el ecuatoriano, y Nuno Méndez, que también está en un gran momento ambos. Por parte de Liverpool dejó mucho que desear para mí. Honestamente creo que Diogo Jota no dio su mejor nivel, lo mismo Salah, Luis Díaz tampoco jugó muy bien. Destacó lo de Alisson en el partido de ida, porque es que la verdad atajó como nunca, y también, pero en el partido de vuelta Donnarumma también fue uno de los héroes del partido. Creo que es completamente merecido, la verdad. A mí personalmente el Paris Saint-Germain me cerró la boca, por decirlo de alguna manera, vulgarmente, y para mí también es serio candidato ahora a llevarse la Champions. Creo que ya lo había dicho en algunos de los capítulos anteriores, que este equipo en esta temporada ha ido de menos a más y lo está demostrando por completo. Bueno, los otros partidos claramente fueron importantes, pero entre todo predecibles. Bueno, digamos el del Lille Borussia Dortmund también era un partido parejo, y el Lille jugó bien, por ahí el Borussia pues logró marcar dos goles en 10 minutos, ¿no? Pero bueno, no fue un poco de sufrimiento, sí. Quizá futbolísticamente por el partido de vuelta mereció un poco más el Lille, pero bueno, terminó pasando al Borussia Dortmund, el actual subcampeón de la competencia. Por otro lado, me gustaría destacar a Aston Villa, porque ojo que este equipo para mí de momento es el equipo sorpresa del campeonato y no hay que darlo por muerto. Sí, se va a enfrentar al PSG, si no estoy mal, se me olvida, sí, al PSG, que como ya lo mencionamos anteriormente, solo lo llené de halagos. Pero ojo con el Aston Villa, de verdad les digo en serio, ojo con el Aston Villa, este partido hay que tenerlo este va a ser un partidazo, este Aston Villa contra el PSG. Y les recuerdo, que no es un dato no menor, el Aston Villa tiene Champions, ha ganado Champions, creo que más o menos como en el año 82, si no mal recuerdo. Es un equipo pues que, si bien no es un grande de Europa, ni es un equipo pues que generalmente genera respeto, pero ha tenido una temporada excelente. También, si no mal recuerdo, voy a mirar de hecho, este equipo sí clasificó entre los ocho primeros de la fase de la liga, entonces no es algo menor, es algo muy a tener en cuenta y puede ser un gran partido. Y ya el partido que pues dio mucho de qué hablar definitivamente fue entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Conor Gallagher metió el gol, mejor dicho, antes del minuto, y se pensaba que iba a ser, bueno, yo pensaba que iba a ser un partido como lleno de muchos goles, ¿no? Sí, fue un partido muy intenso, el Atlético de Madrid por ahí propuso, pero el Real Madrid también estuvo ahí como medio raro, ¿no? Yo siento que el mediocampo le hace como falta, de pronto no meter tantos delanteros, creo que eso le hace falta también al Real Madrid, porque es que no es que tenga malos jugadores, o sea, tiene a Jude Bellingham, tiene a Mbappé, tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, todavía tiene a un Modric con un muy buen nivel, y tiene otros jugadorazos excelentes. Valverde creo que fue para mí de los pocos que realmente jugó muy bien este partido, y siento yo que es de pronto que no sabe usar bien el equipo, me da esa sensación. Igual, por ejemplo, Tchouaméni no me termina a mí de convencer en esa posición. Bueno, fue un partido muy bueno, muy entretenido, algo trabado, pero dentro de todo muy bien. Hubo una mano por ahí que era a favor del Real Madrid. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si fue mano o no?
A mí me parece que, bueno, estaba abierta y a mí honestamente me parece que si bien no fue intencional, yo he visto muchas veces que ese tipo de mano la han pitado. Entonces creo que si el árbitro hubiera pitado penal no me hubiera parecido algo escandaloso, pero asimismo como no lo pitó, que fue en este caso, pues tampoco me pareció mal. Creo que era decisión del árbitro. Pero en la tanda de penales, que es lo más importante, cuando pateó Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, dio mucho que hablar, ¿no? Yo personalmente nunca había visto algo parecido y pasa que, bueno, yo creo que la mayoría de los que me están escuchando saben de lo que les estoy hablando. Pasa que el pie de apoyo se supone que primero tocó, sí, el pie de apoyo de Julián Álvarez se supone que primero tocó el balón y luego ahí sí pateó. Y ese gol por lo tanto no fue validado. Honestamente a mí me parece muy difícil. Créanme que he visto demasiados ángulos, demasiadas tomas. A mí no me termina de quedar claro. Algunas veces pienso que no tocó el balón con el pie de apoyo, otras veces pienso que sí, pero a mí me da más la sensación que fue más es como un roce, no sé, pero por otro lado Julián Álvarez tampoco es que haya protestado mucho, ¿no? Entonces eso también da mucho de qué hablar. No sé, ¿ustedes qué piensan con respecto a esta jugada? A mí no me parece tampoco robo, porque de todas maneras era una jugada súper difícil. Lo único que sí me pareció un poco como... estuve yo como un poco descontento, fue que asimismo como, o sea, está el VAR, tienen todo el tiempo del mundo para revisar una jugada bien, porque no lo hicieron con esa. Siento que fue como tan rápido, tan apresurado, que incluso Julián Álvarez pateó el penal, lo validaron, gol, no sé qué, llega a patear el siguiente jugador y como que incluso los mismos narradores estaban como, bueno, ¿y qué? ¿Fue gol o no? ¿Lo van a validar? Esperemos a que aparezca ahí la tabla del marcador. O sea, fue una cosa también como muy rápida. Sí, yo entiendo que es una tanda de penales, pero para eso está el VAR, ¿sí? El árbitro, para mí, pienso yo que él mismo debió haber ir mirado la jugada, porque no era una jugada tampoco sencilla. De pronto creo que para mí hubiera sido un mejor manejo de esa manera, pero bueno, dentro de todo también esta jugada para mí, si el árbitro la pitaba a favor, bien, y si la pitaba en contra también. La verdad es que es una jugada muy de interpretación, una jugada bastante difícil, por lo tanto no creo que sea robo en lo absoluto. Y ya para finalizar, nuevamente revisemos los partidos de cuartos de final y voy a dar mi predicción ahí rápidamente. Bueno, el partido entre el Bayern y el Inter de Milán. Qué partidazo. Yo me la voy a jugar por el Inter de Milán. Entre Arsenal y Real Madrid, me la voy a jugar por el Real Madrid. Entre el Barcelona y Borussia Dortmund, me la voy a jugar por el Barcelona. Y entre el Paris Saint-Germain y Aston Villa, aquí creo que también voy a arriesgarme mucho. Voy a arriesgarme y voy a decir el Aston Villa. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver. Sí, creo que es mucho más fácil, por ejemplo, en el partido del Bayern y el Inter, decir que el Bayern. Pero ahí me la juego con esos dos partidos. Pero creo que es más arriesgado decir que el Aston Villa en el partido del París-Aston Villa, precisamente. Bueno, ¿ustedes qué opinan precisamente de todos esos partidos, de todas estas polémicas? Déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios. Todo, tanto Champions, Copa Libertadores, como el tema de las convocatorias, ¿no? de las eliminatorias sudamericanas. Por último, revisemos el tema estadístico, cuáles son los top 5 goleadores de esta edición de Champions. En el número 5 está Lewandowski, jugador del Barcelona, con 9 goles. Número 4, Jonathan David, jugador del Lille, con 9 goles. Número 3, Guirassy, jugador del Borussia Dortmund, con 10 goles. Número 2, Harry Kane, con 10 goles, jugador del Bayern Múnich. Y en el número 1 está Rafinha, con 11 goles, jugador del Barcelona. Recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega bien a la pelota.